ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। No hay problema, el micrófono lo va a captar igual. Lo pongo de costado. ¿Cómo? Que el micrófono lo pongo de costado, pero puedo hablar diferente. Vale. No hay problema, el micrófono va a captar igual. Narayanam namaskritya
Naram chaiva narottamam Devim sarasvatim vyasam Tato chayam mudirayet Mukham karoti vachalam Pangum langayate girim Yat kripatamaham vande Shri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Ishvaram. Lectura del Srimad Bhagavatam, canto quinto, capítulo 13. Continuación de la conversación entre Maharaj Rahugana y Yada Bharata. El verso es el número 12. Kvachit kvachit she nadanastu tasmin Saya sanastana viharahina Yachan parata pratilapsa kama Parakyadrishtir labhate vamanam Kvachit kvachit kshena dhanastu tasmin Shaya sanastana viharahina Yachan parada pratilapsa kama Parakyadrishtir labhate vamanam Kvachit kvachit kshena dhanastu tasmin Shaya sanastana viharahina Yachan parada pratilapsa kama Parakyadrishtir labhate vamanam Kvachit kvachit krishana dhanastu tasmin Kvachit kvachit kshena dhanastu tasmin Shaya sanastana viharahina Yachan parata pratilapta kamaha Parakya drishya lapate vamanam Kvachit kvachit she nadanastu tasmin Shaya sanasthana viharahina Champarada pratilabdha kama Parakyadrishti labhate vamanam Kvachit kvachit kshena dhanastu tasmin Shaya sanastana viharahina Yachan parada pratilapsa kama Parakyadrishtir labhate vamanam Kvachit kvachit kshena dhanastu tasmin Shaya sanastana viharahina Yachan parada pratilapsa kama Parakyadrishtir labhate vamanam Kvachit kvachit kshena dhanastu tasmin Saya sanasthana viharahina
Champarata pratilapta kama. Parakyadrishtir labhate vamanam. Traducción y significado por su divina gracia, Srila Prabhupada. Quachit, quachit, a veces. A veces esto, a veces lo otro. Quachit, quachit, a veces, a veces. Shinadana, carecer por completo de riquezas. Tú, pero, tasmin, en ese bosque. Shaya, de cama para acostarse. Asana, de un lugar en que sentarse. Sthana, de una casa en que vivir. Vihara, de disfrute con una familia. Hinaha, carecer de. Yachan, mendigar. Parat, de otros, amigos y familiares. Apratilapta kama, sin lograr satisfacer sus deseos. Parakyadrishti, codicioso de la riqueza ajena. Lapate, obtiene. Avamanam, deshonra. Por los senderos del bosque de la existencia material, a veces una persona carece de riquezas y debido a ello no tiene casa, ni una cama o un asiento decentes, ni un disfrute familiar digno. Por esa razón, pide limosna a los demás. Pero cuando no satisface sus deseos mendigando, pide prestado o roba la propiedad ajena. Entonces la sociedad le insulta. Si lo queréis repetir, por los senderos del bosque de la existencia material, a veces una persona carece de riquezas y debido a ello no tiene casa, ni una cama o un asiento decentes, ni un disfrute familiar digno. Por esa razón, pide limosna a los demás. Pero cuando no satisface sus deseos mendigando, pide prestado o roba la propiedad ajena. Entonces la sociedad le insulta. Significado: mendigar, pedir prestado y robar son actividades que encajan perfectamente en el mundo material. Cuando alguien está necesitado, mendiga, pide prestado o roba. Esa es la filosofía de Charvaka. Charvaka era un filósofo de la India que era un materialista y decía, toma ghee. Y es opulencia, ¿no? Come con ghee. Ya sea que lo compres, lo pides prestado o lo robas, pero toma ghee en la vida.
Esa era la filosofía de los materialistas. De una manera u otra consigue la opulencia material. Si mendigar no le da resultado, pide prestado. Si no puede pagar, roba. Y cuando le capturan, la gente le insulta. Esa es la ley de la existencia material. Me río porque es que es una comedia. La vida material es una comedia. La vida material. ¿Es así o no? Es una comedia. Porque quieres tener algo, a veces no tienes trabajo. Si no tienes trabajo, ¿qué haces? Pues lo pides. Si no te lo dan, ¿qué haces? Lo pides prestado, ya te lo devuelvo. Si no puedes ni eso, entonces ¿qué haces? Pues algún truco, alguna triquiñuela para conseguir algo y seguir viviendo. Esa es la ley de la existencia material. Como nadie puede llevar una vida demasiado honesta, las personas tratan de satisfacer sus sentidos por medio de fraudes y engaños o mendigando, pidiendo prestado y robando. De ese modo, en el mundo material, nadie vive en paz. Quachit kshena dhanastu tasmin shayasanasthana viharahina yachan parada pratilapsa kama parakya drishtir lapate vamanam. Por los senderos del bosque de la existencia material, a veces una persona carece de riquezas y debido a ello no tiene casa, ni una cama o un asiento decentes, ni un disfrute familiar digno. Por esa razón pide limosna a los demás. Pero cuando no satisface sus deseos mendigando, pide prestado o roba la propiedad ajena, entonces la sociedad le insulta. Y Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, en el comentario a este verso, es muy cortito, dice lo siguiente: debido a que no consigues suficiente pidiendo a otros, desea, drishti quiere decir mirar o codiciar, desea la riqueza de otros y por lo tanto la gente le deshonra o le insulta. Ese es el funcionamiento de la naturaleza material y yo me reía porque a veces me tomo las cosas un poco a chistes, es un poco mi carácter de la comedia, mejor la comedia que el drama, pero en realidad puede ser comedia o puede ser drama. Ese es un poco la condición de la existencia material. Y tristemente hay muchas personas en el mundo que viven en esta condición. Si se habla de cuántos millones de seres humanos que hay en el planeta ahora, 8.000 casi, ¿no? Antes eran 7.000, pero últimamente las estadísticas hablan de 8.000 millones de seres humanos. De esos 8.000 millones de seres humanos, un porcentaje alto viven en esta condición de pedir, y Prabhupada en el significado, cuando habla de parat quiere decir de otros, y Prabhupada traduce en la traducción palabra por palabra, entre paréntesis escribe amigos y familiares, porque normalmente
uno le pide a la familia, ¿verdad? Al primero que uno acudes a los familiares. Yo no tengo, si hay un familiar que tiene dinero, voy y le pido. Y a lo mejor me lo regala porque tiene dinero y yo no tengo, es mi padre o es mi madre o es el tío o alguien que me quiere bien y le pido. Yo recuerdo, yo tenía una tía, que Krishna la tenga en su gloria, la tía Mercedes. La tía Mercedes era la que mejores propinas daba. Entonces yo iba y en aquella época me daba un billete de 500 pesetas. En aquella época era, una propinaza. No iba muy a menudo porque no quería tampoco abusar de la tía Mercedes, que hacía honor a su nombre, pero no iba muy a menudo, pero cuando iba me gustaba ir porque sabía que una buena propina caía. Otros no. También tenía un amigo de mi padre, el Ponce, el señor Ponce, también no lo conocía casi de nada, pero era muy simpático y siempre sacaba una monedita y me daba una propina. Ahí yo no lo pedía, pero me gustaba recibir de esa manera. Es decir, que normalmente cuando queremos algo, vamos a una persona que sabemos que nos puede proporcionar eso que necesitamos y se lo pedimos, o le visitamos y la persona nos lo da. Ese es un poco el sistema. También cuando recaudamos para Krishna, hacemos eso, vamos a visitar a devotos o amigos o personas que pueden aportar para la misión. Es algo natural ir a ver a alguien que contribuye. Así que normalmente se le pide a amigos y familiares. Cuando alguien ni siquiera tiene amigos o familiares, sale a la calle a pedir. Normalmente las personas que se ponen en la calle con un cartel no lo hacen porque les encanta hacer el show en la calle, sino que lo hacen porque seguramente no tienen a nadie en la familia o amigos a quien aproximarse a pedir. Es una situación aún más desdichada porque no tienen a quien acudir. Entonces salen al medio público para buscar ayuda o apoyo. Luego, si el mendigar no funciona, entonces, pido prestado, es decir, te lo devuelvo. Y hay gente que tiene la costumbre de pedir prestado y no devolverlo. ¿Es así o no? ¿Tenéis esa experiencia que alguien le dice, oye, la próxima vez pídemelo directamente, no me pidas prestado? Hay gente que no le gusta prestar porque dice, si presto y luego no me lo devuelven, estoy en ansiedad. Prefiero darte un donativo, te doy esto, pero no me pidas prestado. O te lo doy o no te lo doy. Porque no quiero pasar la ansiedad de tener que sufrir esa preocupación de que no me lo devuelve y estar pensando mal de alguien que quiero bien, pero ya no le voy a dejar de querer bien porque no me devuelve aquello que le presté. Cada persona tiene sus propios baremos de cálculo en el uso del dinero. Y de hecho el tema del dinero es una cuestión interesante porque en la era de Kali el dinero se convierte en causa de riña, incluso dentro de la familia, incluso en círculos de gente íntima. ¿Verdad? ¿Es así o no? Hasta
en las buenas familias ocurren estas cosas. Que hay un miembro de la familia que actúa de una forma que rompe la ética familiar con la cuestión del dinero y se convierte en fruto de problemas dentro de las relaciones familiares. El Srimad Bhagavatam explica que cuando la personalidad de Kali, es decir, el rector de la era actual, la era materialista de riña y de hipocresía, cuando fue confrontado por Maharaj Parikshit, el poderoso rey santo, que le dijo: aquí no te voy a dar tregua. Tú mientras yo gobierne, tú no vas a tocar balón. No te voy a dejar un lugar. Pero Kali, como escuchábamos el otro día de su santidad Kadambakanana Swami Maharaj en su último mensaje, Kali le dijo: pero yo también vivo en tu reino. Yo necesito un lugar donde existir. Como la persona que mendiga, que no tiene nada. Por favor, dame un sitio. Le dijo: vale, te doy un lugar. El lugar donde haya vicios. El lugar donde se coma carne, donde se practique el juego de azar, donde se practique la vida sexual ilícita y donde se consuman drogas. Y Kali, aunque buscó esos lugares, no los encontró en el reino de Parikshit. Le dijo: pero no hay, me estás engañando, me estás dando un sitio que no existe, dame un sitio que exista, por favor. Y le dijo: vale, vete a donde haya oro. Y el dinero actual, aunque es un engaño, el dinero actual es un sistema económico fraudulento que casi nadie lo entiende, casi que ni los economistas lo entienden. Es un sistema fraudulento porque el patrón oro, que se supone que es las reservas de oro, tienen que estar a la par con el dinero de los países. Eso no es verdad. Es completamente falso. Por lo tanto, es un sistema engañoso. Y por eso la gente estamos en ansiedad. Ahora lo que anuncian, parece que en el guión de la agenda, así nos cuentan, yo no sé si es verdad o no, pero así nos cuentan, el guión de la Agenda 2030, que parece que los líderes mundiales van llevando al mundo en una dirección, sea esta la que sea, hacia el 2030. Vino la pandemia, era una parte del guión, la guerra de Ucrania, otra parte del guión. Ahora la siguiente parte, así lo cuentan algunos analistas, es la crisis económica, que tampoco es la primera, tampoco hay que asustarse porque eso es algo natural en el mundo material. Es parte del juego. Y ahora nos hablan de que han quebrado 4 bancos importantes en Estados Unidos y también en Suiza, porque el Suiza es el emblema de donde la cosa funciona. Si quiebra en Suiza, agárrate, porque ya, bueno, a ver qué va a pasar, ¿no? Disculpad que me ría, pero es que a mí me dan risa a veces estas cosas. Es un poco el juego de asustar a la gente, ¿no? Yo recuerdo cuando era niño, había un grandullón, una persona así muy, muy fuerte, que era un niño más mayor que yo, y me asustaba. Yo iba a la escuela y el niño venía y disfrutaba, yo era un pequeñajo y él un grandullón, pues que venía y yo salía corriendo y
lo pasaba fatal. O sea, ir a la escuela para mí era un suplicio, porque me encontraba así alguien grande como Xisco, que es un tipo alto así, que parecía un... Pero Cisco tiene cara de buena persona. Él es bueno, pero lo he comparado por el tamaño de cuerpo. Y me hacía pasar el día fatal hasta que se lo conté a mi madre, porque ya no aguantaba más. Le dije, yo a la escuela no voy, que me encuentro con este personaje. Y mi madre fue y lo puso en su sitio. Pues más o menos nos hacen lo mismo. Los controladores del mundo nos hacen lo mismo ahora con los bancos. Dicen que quebró el Credit Suisse. ¡Oh! Y asustan a la gente. Y seguro hay un propósito, hay una agenda detrás, que no la sabemos. O sea, el cómo se mueven las piezas. La gente de a pie no tenemos ni idea. Pero es parte del juego del mundo material. El mundo material es un lugar, como decía Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, es el lugar de los engañadores y los engañados. Y así es, si no sabes dónde está el engaño, y especialmente en la era de Kali. Por lo tanto, y la cuestión del dinero, como decíamos, es un lugar donde habita Kali, porque incluso si el dinero actual es como el dinero del Monopoly, porque yo de niño también, ¿habéis jugado al Monopoly? Jugábamos, en la familia jugábamos al Monopoly y comprábamos casas, calles de Barcelona o de Madrid, íbamos ahí haciendo negocios, pero era un dinero de juguete. Y más o menos es lo que está sucediendo hoy en día en el mundo. Es un juego, jugar a ser los controladores, jugar a ser Dios. Comprando, y hay gente que lo hace a pequeña escala, en casa, en el Monopoly, porque no puede hacerlo de otra manera. Hay gente que lo hace a media escala, en la vida profesional, social, actual, y hay gente que lo hace a gran escala, montando guerras entre países y manipulando a las masas, y de hecho sin importarle lo que sufra la gente, la pobre gente de a pie. Es triste, nos reímos para no llorar, es triste, pero así son las cosas. ¿Verdad? ¿Es así o no? Como el mundo material funciona de esta manera. Y la personalidad de Kali, incluso en ese dinero del Monopoly o en el dinero falso que nos venden el sistema de organización mundial actual, también Kali está presente ahí y genera riña a través de las cuestiones relacionadas con los recursos materiales, con la riqueza. Y por eso en las comunidades Vaishnavas tenemos que ser sumamente cuidadosos y atentos con los temas del dinero. Le llamamos Lakshmi. ¿Por qué le llamamos Lakshmi? Porque lo usamos al servicio de Krishna. Porque lo usamos al servicio de Krishna. Lakshmi quiere decir la diosa de la fortuna. Cuando el dinero se utiliza al servicio de Krishna es Lakshmi. Cuando el dinero se utiliza para la complacencia de los sentidos es Kali, la personalidad que rige la era. O a veces también se dice es Durga,
Durga es una expansión de Lakshmi o de Srimati Radharani. En última instancia, Srimati Radharani es la Lakshmi original, la primera diosa de la fortuna, en Goloka Vrindavana, la potencia interna de Krishna, que da placer trascendental. En el mundo material se busca a través de Durga, a través de la riqueza, y eso genera un conflicto. Y muchas veces es un conflicto que no tiene por qué crearse, que si se habla de una forma constructiva y se busca la cooperación en la comunidad de devotos, no hay problema, todo está bien. Pero si perdemos ese espíritu, ese valor superior de la conciencia de Krishna y de utilizar todo al servicio de Krishna, entonces hasta una miseria se convierte en una causa de conflicto. Hasta una miseria de dinero a veces. A veces no es ni la cantidad. Y por eso Prabhupada concluye el significado diciendo: de ese modo, en el mundo material nadie vive en paz. Se podría decir entonces, bueno, a ver, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula de la paz? Y el Shri-Shopanishad, en el primer mantra, establece una fórmula muy, muy buena, que es el principio de Ishavasya. Ese principio indica que el Señor Supremo es el propietario de todo. Es decir, que nosotros no tenemos nada. Eso mismo que cuenta este foro que se han inventado en Europa, ¿cómo es el Foro Económico Europeo? ¿Es este? Hay un foro, es que como hay tantos, pero hay uno que lo preside un señor alemán que ha escrito un libro que se titula El Gran Reseteo. No sé si habéis oído hablar del Gran Reseteo. ¿Habéis oído hablar algo? No. Si lo buscáis en Google lo encontráis. Sí. Incluso hay un vídeo que sacan, que luego no sabes si eso que están diciendo es real o te están vendiendo eso para darte otra cosa. O sea que es un poco... Es como ahora, hace nada iba el señor Xi Jinping, iba a mediar con el señor Putin en Rusia. Creo que está todavía, no miro cada día porque no me quiero calentar mucho la cabeza, pero miro de vez en cuando para ver lo que te cuentan y cómo lo que se cuece en los medios oficiales. Entonces, supuestamente va a mediar para el conflicto de Ucrania, pero no sabemos si va a lo mejor va a hacer, dice que va a mediar y va a hacer otra cosa. ¿Cómo sabemos que va a mediar? Nos han vendido la moto de que, y yo no digo que no sea verdad, pero bueno, puede ser y puede no ser. Yo con los temas así materiales políticos dejo en suspense la fe. Prefiero depositar la fe en Krishna y en aquellas personas que se entregan a Krishna que depositarla en personas materialistas que no sabes por dónde te van a salir. Puedes decir, bueno, sí, pero en Kali Yuga también a veces hasta un espiritualista te puede engañar. Si es espiritualista no te engaña. Si se desvía del espiritualismo sí te va a engañar. O sea, así es el mundo material. Pero bueno, si te engaña, pues una y no más Santo Tomás, cruz y raya. O sea que no tienes por qué seguirle el juego a una persona engañadora. O sea que, y por la gracia de Krishna
hay Vaishnavas, hay personas sinceras que se entregan a Krishna y siempre hay agua trascendental, el agua del Bhakti, ese agua pura, siempre hay donde beberla. O sea que en ese sentido no hay que preocuparse. Krishna es misericordioso y siempre está dándonos el néctar del servicio devocional a través de la compañía de devotos y a través de tantos medios trascendentales. El canto de Hare Krishna, el prasadam de Krishna, la adoración de deidades, el sadhu sangha, los lugares sagrados, el Srimad Bhagavatam. Hay tantísimo lugar donde recibir el néctar del servicio devocional. Así que mejor depositar la fe en Krishna que en las cosas materiales. Es mucho mejor. Si queréis hacer comentarios o preguntas, tenemos casi 15 minutos para debatir el tema. Pero bueno, no termino de explicar la fórmula de la paz según el principio de Ishavasya. Tiene dos partes, que Krishna es el propietario y que nosotros debemos solamente aceptar aquello que nos ha sido asignado como nuestra cuota. Sí, es decir, la parte que nos corresponde. Si tenemos más de lo que nos corresponde, la ley de la naturaleza es compartirlo con los demás. Ese es el sistema de Ishavasya. Y por eso se fomenta el principio de Dadati o la caridad para no caer víctima de Kali. Si alguien tiene mucho dinero y no lo comparte, no dona para causas espirituales, para causas que eleven a la sociedad, el resultado es que él mismo se degrada y queda afectado por la influencia de la personalidad de la era de Kali. Y naturalmente, como dice el Bhagavatam, donde haya oro, habrá vicio. Por eso es importante que el oro, el dinero, se utilice única y exclusivamente al servicio del Señor y sus devotos. Y sí, por supuesto, para cubrir las necesidades básicas de la vida. Podemos traducirlo al contexto en que vivamos. La cultura védica no era una cultura pobre, paupérrima. A veces se piensa que si se sigue la cultura védica vamos a vivir en la miseria. Es algo primitivo. Pero, por ejemplo, cuando leemos en el Bhagavatam las descripciones de Dwarka, eran metrópolis muy opulentas, y de hecho más opulentas que las actuales. Las actuales tienen edificios hechos de cemento y imitaciones, materiales de imitación a los minerales y a los metales preciosos. Eso es lo que existe hoy en día, con excepción de la gente codiciosa que vive a costa de los pobres de muchos países del mundo, porque básicamente es cuando no se sigue el principio Ishavasya, básicamente lo que está ocurriendo es que unos viven a costa de la riqueza de otros. Y las guerras se montan por eso. En las altas esferas es para vivir a costa de la riqueza de otras personas en otras partes del mundo. Países ricos están en la ruina,
¿Cómo puede ser eso? Porque hay gente codiciosa gobernando. Vaya, no hace falta ser Einstein para darse cuenta de eso. Hay gente codiciosa gobernando que no administra bien y ellos viven como de una forma, Como reyes. iba a decir como reyes, pero es que como reyes ni siquiera es la palabra, es algo de una forma, digamos, lo expresaré en varias palabras, con una riqueza abusiva, malgastando, y todo eso a costa de gente que no tiene ni para comer. Ese es y eso, claro, naturalmente, ¿eso qué produce? Eso produce reacciones kármicas y así el mundo va dando tumbos. Y los que ahora son ricos y que tienen esa riqueza abusiva, luego se convierten en pobres mendigos, nacen en su siguiente vida como pobres miserables que ellos mismos han creado con su mala administración y con todo el vicio que han promovido en la sociedad humana. Y la ley del karma pone las cosas, pone a cada uno en su lugar, en su sitio. Solamente es cuestión de un poquito de tiempo. Las cosas se van poniendo en su lugar. Por eso la fórmula de la paz es el principio de Ishavasya. Reconocer que todo le pertenece a Dios y utilizarlo en su servicio, y para uno mismo solamente utilizar aquello que necesita. Y si Dios le da de más, no pasa nada, es bueno. Compartirlo y utilizarlo para buenos fines que eleven a la sociedad humana y que otras personas se beneficien, sea a través de la distribución de libros, de literatura trascendental que ilumina a las personas acerca del propósito de la vida, sea distribuyendo prasadam, alimento santificado, que alimenta tanto el cuerpo como el alma de las personas necesitadas, material y o espiritualmente, o a través de la construcción de templos o el fomento de programas educativos espirituales, conscientes de Krishna, etc. Todo eso son formas de utilizar la riqueza que uno recibe de más para edificar la sociedad. Bueno, pasamos a las preguntas y comentarios. Es que no había explicado el principio de Ishavasya y quería matizarlo. Bueno, yo he oído de casos en ISKCON, dentro de ISKCON, que devotos que, por ejemplo, llevados por ganas de aumentar el Lakshmi y de generar más dinero para Krishna, pues se ha metido en inversiones, por así decirlo, dudosas, como invertir en acciones o invertir en cosas así raras, que a veces ocurre que los devotos se dejan llevar por esa forma de invertir en el mundo material, del mundo de las finanzas. Y muchas veces nos dejamos... Sí, hay que tener cuidado. Yo os voy a contar una historia sobre eso y de paso os aviso si alguien a veces, porque normalmente la codicia hace que queramos ganar mucho por poco. Así es la mente. Y de hecho hay gente que dentro de ISKCON, gente que se ha infiltrado para engañar a los devotos y que te promete el oro, valga la expresión, con todo el cariño hacia la gente de origen musulmán, pero aquí se dice así, el oro y el moro. Te promete el oro y el moro y luego te engañan. Y por codicia uno invierte.
Hay devotos que han invertido en oro en Ghana. Sí, lo perdieron. Sí, que se quedaron con las ganas. Sí, el país se llama Ghana y a lo mejor pensaban, voy a ir a Ghana, mira, y dirán un signo de Krishna. El país se llama Ghana, ahí vas a ganar. Pero en realidad se quedaron con las ganas, porque el supuesto devoto, el devoto materialista que invertía en oro, les prometió que iban a ganar, invirtieron y nunca les devolvió. Devotos incluso de España, ¿eh? No, o sea que devotos de diferentes partes del mundo, pero algunos devotos de España, que tenían sus negocios y pensaron que ahí se iban a hacer de oro, y así es Cali. Y como dice el refrán, la sabiduría popular nos enseña muchas cosas. La avaricia rompe el saco. O sea, cuando queremos ganar mucho por poco o queremos ganar más de lo que necesitamos, terminamos en la quiebra. Entonces, mejor vivir, de acuerdo al principio de Ishavasya, una vida honesta, sencilla, y si Krishna nos da opulencia, fantástico, usarla al servicio de Krishna. Y esa es la mejor fórmula. Y ahí nosotros vivimos en paz, Krishna está complacido y ayudamos para el bien del mundo. Hacemos algo útil, algo que realmente la gente prospera. Cosa que de otra manera estamos ahí jugando a ser dioses con el dinero y al final terminamos pidiendo limosna en la Gran Vía de Madrid porque hay gente muy rica que ha terminado arruinada y que está pidiendo por las calles, simplemente por la codicia, por jugar a ser grande con el dinero. Algunos también se han dejado engañar por el tema de las criptomonedas. Las criptomonedas es lo mismo que el oro, casi. Sí, y además normalmente te prometen, tú invierte aquí y ganas mucho muy rápido. Y hay gente que gana, que sabe los trucos y ganan, pero siempre hay el pardillo de turno que invierte, gana y luego pierde. Es como el juego. Había otra mano levantada, 1 y 2. Esto es un poco, o sea, todo esto se debe como primero a esta era, ¿verdad? O sea, la era de Cali, donde lo que está más latente es la ignorancia, ¿no? O sea, yo quería resumir un poco, primero, bueno, el principio de Ishavasya, saber que todo pertenece a Krishna, el karma también, ¿no? Cómo actúa con nosotros. Y por otro lado también, bueno, Srila Prabhupada nos dejó los principios regulativos, o sea, si uno especula con el dinero, está rompiendo un principio, está haciendo juego de azar. Entonces, el principio no, o sea, no está para reprimir, sino para protegernos, ¿verdad? ¿Es así? Correcto, sí. Sí, los principios regulativos, ya lo dice la expresión, están para regular nuestra mente y la tendencia a dejarnos llevar por las malas influencias, las malas compañías y por los malos hábitos. Y por eso se nos da la regulación. Prabhupada estableció esos 4 principios porque aparecen en el Srimad Bhagavatam, como escuchábamos también el otro día de Kanamakanana Maharaj. Que no sería mal en las clases decir que es la reacción para no pensar que es la era del Señor Chaitanya, perdona todo. Pero, obviamente los devotos son muy compasivos y todo lo demás, pero no significa que no va a haber una reacción para hacer ese tipo de cosas o, por ejemplo, prestar dinero a alguien
y luego la persona no devuelve. ¿Qué pasa con la persona que no devuelve la Lakshmi que había comprometido devolver? Y eso pasa en muchos casos, no es todos los días, ¿no? Entonces es como, pienso que es bueno hablar de esto que, como usted ha dicho, es mejor aceptar la situación y vivir un poco más sencillamente en vez de entrar en como un modo de pánico que necesito más y no, porque a veces uno tiene que ajustar un poco la vida para que no tiene que vivir encima de sus posibilidades. Y luego no intenten meterse en ese tipo de inseguridades, depresiones y todo eso. Sí, a veces hemos escuchado, no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Cuando uno necesita poco, está feliz con muy poco, está feliz, Y fíjate, nosotros aquí, o sea, Krishna nos ha dado un sitio magnífico, esto es un palacio para vivir. Es algo que, bueno, que Krishna, de una manera u otra, por el espíritu de servicio de los devotos, lo ha dado y debemos utilizarlo de una manera responsable. Tenemos que, a veces se nos hace un poco grande como administrarlo y mantenerlo correctamente, porque es un lugar grande, como lo utilizamos de una forma sabia y útil, pero debemos ser cuidadosos con aquello que Krishna nos da. Si lo hacemos bien, Krishna nos puede dar más para que lo usemos en su servicio, pero siempre con mucho cuidado, porque si no, cuando hay mucha opulencia también, a veces pienso que Krishna aquí en esta comunidad no nos da mucha opulencia para protegernos. Pero cuando hay mucha opulencia, te pierdes. La gente se acostumbra a vivir demasiado cómodamente y baja el listón en la práctica espiritual por la comodidad material. Ocurre una cosa personal, ¿no? Porque estaba preocupada en un momento porque tenía que preguntar si hago mal, a la hora alguien pide dinero, ¿no? Y por ejemplo, en el pasado he prestado Lakshmi a devotos que no devuelven, ¿no? Es como ya aprendido, ¿no? Que no devuelven ya, ¿no? Pero ¿qué pasa con ellos? Seguro que ellos van a tener que volver al mundo material para pagarlo. Normalmente funciona así. Claro, si tú te vas de este mundo con deudas, normalmente, a no ser que te vuelvas un trascendentalista puro, tienes que volver a pagar las deudas. Así es. Esa es la ley de la naturaleza. Es muy fuerte, ¿no? Bueno, pero entonces, es su responsabilidad, no la tuya. No tomes la responsabilidad del otro. La has prestado de buena fe, no te lo devuelve, pues es su problema. No tienes que él ver a lo que hace, cómo va por la vida. Prabhupada le daba mucha importancia a esto porque decía, hay cosas que no se pueden posponer, como el tema de la salud, el tema del fuego y las deudas. Efectivamente. Prabhupada le daba mucha importancia a eso. Sí, esas tres cosas hay que atajarlas inmediatamente. Bueno, terminamos aquí. Muchas gracias. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. Nitai Gaur Premanande.